Buenas tardes, muy buenas tardes. Bienvenidos a una emisión más de Analistas de la Noticia a través de ICN, una nueva conciencia. Gracias por compartir, gracias por darle me gusta, gracias por seguirnos y gracias por sus comentarios constructivos, porque andan muy alérgicos. Y hoy es lunes y lo peor es que los lunes dan más alergia a veces. Para algunos, ¿no? Nosotros estamos ya, ya tenemos coraza, pero bueno. Pero coraza de la buena, ¿verdad? No de sinvergüenza. Ni de político. Conste. Estoy haciendo la salvedad ahí. Pero algunos no bailarines ni bailarinas, ¿no? Son saltarinas, tránsfugas y, bueno, etcétera. Es que me estaba dando ganas de reír porque vi que estaba hablando con un amigo. Y me dice, no, me dice, ese ya definitivamente debería irse a acostar a su casa, ya debería debería estar dándole chance a otro. Y es cierto, muchos diputados deberían de dar espacio, deberían de cederle a los jóvenes. Hombre. Imagínese, don Hernán está en producción y le mandé una tabla de los votantes. Mire, imagínese cuántos votantes jóvenes hay. ¿Y cuántos diputados han repetido que ya no son jóvenes en el Congreso? Ya los que logramos votar allá por los 80, somos bien pocos. Somos como unos 400,000, creo que habrán. Aunque quedamos pocos. Pero entre los jóvenes, yo digo jóvenes de 40 para abajo, 42 todavía se puede decir. ¿Verdad que esa cuestión, mire, ve? Entre 369,000, vamos a ver, 639,318 hondureños tienen entre 26 y 30 años. Más de 1 millón de ciudadanos se encuentran entre los 31 y 40 años. Los votantes entre 41 y 50 suman 747,407 años. 534,963 están en el rango de 51 a 60 años. Y solo los que estamos más adelante, creo que ahí cabe también el amigo invitado de hoy, que ya les voy a decir de quién se trata. De los 487,270 somos mayores de 60 años. O sea que, y a saber cuántos iremos a estar también de aquí a las elecciones generales. Vamos a ver cuántos más entrarán en esas cifras, porque eso yo más bien, yo no lo puedo proyectar y decir para el 25 de marzo del siguiente año, o sí se puede proyectar, pero ya le vamos a presentar al especialista. ¿Se puede proyectar o no? Porque no sabemos el índice de mortalidad que hay, o sí, también con el índice de mortalidad se puede comprobarlo. Don Denis Gómez, buenas tardes. Bienvenido a casa. Sí, le saluda. Buenas tardes a usted, a su audiencia. Para analizar la noticia, dice su programa, ¿verdad? Sí. Y la introducción habla de que hay que crear una nueva conciencia. Exactamente. Honduras necesita una nueva conciencia. No podemos seguir en la misma actitud bicentenaria, con las mismas posiciones y todavía sin el gusto por la lectura. Le decía yo cuando llegué, me llamó la atención el set, como le llaman, sí. Técnicamente hablando, pero sobre todo el libro que está atrás, ¿verdad? Que obviamente para leer al hombre hay que tener un poquito de hay que haber leído otras cosas también. Sí, por supuesto. Sí. Por supuesto. Sin duda alguna, si no, no le va a entender. Y lamentablemente nosotros aquí lo que vemos en esas discusiones entre los que son saltarines, bailarines, tránsfugas o activistas, pues es poca lectura, ¿verdad? Pero ese es un mal bicentenario del país y que no solo obedece al tema político electoral. Claro, eso es grave, es una acepción, pero ya Valle dejó tremendo apotecma ya en la Universidad Nacional, ¿verdad? Sí. Que la educación es la primera necesidad del Estado y hoy en pleno siglo XXI el hombre todavía tiene razón. Fíjese que es que no ha perdido la vigencia, ¿no? Claro. Y fíjese que también otro de Rafael Eleodoro Valle, que tampoco ha perdido vigencia, que decía, lo único que ahora le agregaría yo 3 partidos. Él decía
que entre los partidos políticos, los dos partidos políticos eran tronco de la misma raíz. Sí, sí. Los dos habían vendido la soberanía. Los dos se habían encargado de tener este país arruinado. Ahora yo diría que son tres. Sí. Aunque realmente son dos al final. Sí, son dos al final. Finalmente solo es porque uno solo se desprende. Imagine que lo que han agarrado es, unos han agarrado directamente donde dicen, no, yo siempre he sido liberal. Bueno, sí, yo creo que de repente podría aparecer diciéndole que... Y de repente Doris Gutiérrez no podría pasar diciendo que siempre ha sido liberal también. Bueno, como aquí todo se vale y todo se puede. No, yo iba a ponerme a mí como ejemplo, más bien. Usted como ejemplo. No, yo le decía a Doris Gutiérrez porque como Doris Gutiérrez anduvo en varios partidos. Sí, bueno, mire, los tránsfugas es algo normal y común dentro de los movimientos políticos, ¿verdad? Sí. Y en algún momento uno de estos alumbrados, como se dice por ahí en una institución académica superior, un alumbrado quería poner allá en el Congreso Nacional una ley antitránsfuga. Ajá. El transfugismo es normal, hombre. Sí, es normal. Y yo no me siento bien en un partido político y me salgo y me voy a otro punto. Es que nadie está matriculado. Nadie. ¿Sabe cuál es el problema? Que aquí sí lo matriculan. Porque una vez que aparece en un censo y dice, no, este es... No, sí, pero... Este es liberal. Y al momento de darle chamba, también el chamberismo político... Exactamente. El chamberismo político es lo que más afectado y es lo que retrasado tiene este país. No lo valoran a usted por lo técnico que quiera hacer, por los esfuerzos que haya hecho, por ser completamente leal al tema, a la norma. Y entonces la primera evaluación que dicen, no, el hombre es de tal partido, o el hombre no es de este partido y es del otro. Y entonces, ¿eso qué pasa? Nosotros tenemos mucha intención declarativa en la Constitución de la República, ¿verdad? Dice el artículo 5 que el gobierno debe ser de integración nacional, pero aquí, si usted no tiene un partido político de los que ha logrado gobernar, va a tener escasas oportunidades. Hay uno de los centenarios que es más amigable, ¿verdad? Sí, sí. Pero los otros igual el mutado se han caracterizado por ser sectarios, partidarios, partidistas, y lamentablemente esas condiciones también nos tienen todavía reclamando ese mismo artículo 5 constitucional que dice que que es deuda de Estado, además de que el gobierno de la República tiene que buscar el beneficio económico y social del país. Sí, termino aquí. Sí. Si aquellos que en campaña electoral pudiesen completar al menos 51% para decir que son minoría simple, mayoría simple, perdón. Si hubiesen completado esas promesas, estaríamos en otras condiciones, ¿verdad? Pero lo que se cumple aquí es que en campaña se dice una cosa y se vuelve como el mercadeo normal. Es que es normal y que la gente va a votar por Esperanza también, pero no por Doña Esperanza ni por la Esperanza, por el pueblo, sino que vota por una esperanza, o sea, todavía la gente cree, todavía la gente asiste. Y fíjese que ese partido que usted le dijo ahorita, ¿cuál era? Mutado. Llegaron 1 millón de hondureños, 700,000 a votar por ese partido. Y yo no pensé que también iba a entrar tanto en el sectarismo, porque era el que menos sectarismo tenía que buscar, porque el pueblo hondureño se abocó a votar por el partido, a votar por esa esperanza que todavía estamos esperando, la CICIG, ¿verdad? Mire, por el agobio, ¿verdad? De 12 años. Por el agobio de otro partido. En realidad. Entonces ahí es donde se piensa y se dice, bueno, aquí se da la ley del péndulo, ¿verdad? En América Latina. Entra a la izquierda y saca a uno de derecha. Entra uno de derecha y saca a uno de izquierda. Entonces, ¿pero qué sucede? Al final de cuentas, son lo mismo. Lo único, ¿sabe qué es lo que nos sacan? Corrupción e impunidad. Y en este país es más grave todavía la impunidad que la misma corrupción. ¿Cuándo se va a terminar la impunidad? La impunidad va a terminar cuando verdaderamente se trabaje para que las cosas dejen de ser impunes. Y también en ese sentido, para que dejen de ser impunes, hay que quitarse
el sectarismo partidario partidista. Y eso ¿Será que la impunidad es el padre de la corrupción o la madre? Por supuesto. Mire, es que si usted va a revisar el índice global de corrupción, va a encontrar que ningún país dice que tiene cero corrupción, ¿verdad? Sí. Solamente que hay unos que tienen menos. Pero ¿cuál es la característica del menos? Bueno, es menos porque si allá hay corrupción, es condenada la corrupción. Sí. Pero en este país, dígame usted a alguien que ha violentado la Constitución de la República o la ha intentado violentar. No está preso. ¿Por qué? Porque aquí hay componendas políticas. Cuando venía la nueva Corte Suprema de Justicia, los economistas tienen un principio. Entre oferta y demanda hay un término que se llama ceteris paribus. Cambia una variable y lo demás todo queda igual. En el tema de la Corte Suprema de Justicia salió un partido político, entró otro, ceteris paribus, todo sigue igual y todo sigue igual y probablemente sigue peor porque hay unas expectativas que se han creado y que no se han cumplido. Y que video mata relato, por decirle algo. Video mata relato ahora. Hombre, claro, ¿por qué no? Está bueno eso de video. Y a propósito de video mata relato, ahí hay una publicación de Infobae que sacó el fin de semana y ahí hay un extracto que hemos sacado por cortesía de Infobae. A ver si producción lo pone antes de empezar a hablar del tema. Mire que hay cosas muy interesantes antes de entrar a esto de las reformas electorales. Pero cuando usted dice video mata relato, creo que ahí Infobae, ahí producción, don Hernán Figueroa, lo tiene. Mire, ve. De acuerdo con un agente estadounidense consultado en Washington, quien ha tenido conocimiento de expedientes abiertos a narcotraficantes hondureños, es posible que el cachiro, como se conoce a Rivera Maradiaga en su país, haya aportado a la justicia estadounidense hasta una docena de videos similares grabados en reuniones con políticos y funcionarios de Honduras. No dice esta administración, lo dice en general, en reuniones con políticos es político, ¿verdad? Y funcionarios de Honduras. En el caso de la reunión, con Carlos Zelaya, el encuentro fue registrado con una cámara oculta en un reloj. Cuidado con la cámara. Ahora le tienen miedo a los relojes. Sí. Ténganle miedo con quién se reúnen, hombre, no al reloj. No, hay que ser selectivo. Sí, claro. Ahora, cuando usted dice, mira, por eso es que ahí dicen, ahora video mata relato. Pues video mata relato, porque yo puedo negarlo. Mire, en el proceso de la vida, cuando muere un familiar cercano o su mamá, su papá, lo primero que uno hace es la negación del evento, ¿verdad? Sí. No creer. Allá con el tiempo tiene que aceptar. Pero aquí como es difícil aceptar, y le decía yo a un colega suyo el otro día, en el país, mire, la política es ciencia, ¿verdad? Sí, claro. La politiquería no. Y hay una universidad que está haciendo ahorita, hoy justamente inaugurando un posgrado, una maestría en ciencia política y gestión electoral. Estamos hablando de la Universidad José Cecilio del Valle. La José Cecilio del Valle, sí. Y cómo se llama, creo que uno de los retos va a ser que los maestrantes que se sometan al proceso aprendan de ciencia política y de gestión electoral para evitar ser politiquero, porque la politiquería realmente nos tiene también en estas Honduras por las cuales transitamos diario a diario. Fíjese que a propósito de video mata relato, voy a enviarle una en cuenta de X, don Kevin Ábalos, que es un investigador de Infobae, también posteó en su cuenta de X algo interesante, ¿no? Algo interesante le digo porque ahí es donde vamos a ver si lo ubicamos aquí, donde realmente no deja de ser, no deja de preocupar lo que está pasando en el país, ¿va? Y como esto precisamente se trata de analistas de la noticia, ya vamos a entrar a esto primero, que fue lo que pusimos en pantalla, ya lo tiene mi compañero Hernán. Dice don Kevin Silva Ábalos, dice, al final, dice, y entre comillas,
son los mismos testimonios que condenaron a Job los que ahora embarran a los Zelaya Castro. Ahí está, mire. Y eso no es nuestro, eso es de un periodista que se dedica a investigar en Infobae. Dice, al final son los mismos testimonios que condenaron a Job los que ahora embarran a los Zelaya Castro. Narcoescándalo en Honduras. ¿Por qué la crisis que enfrenta la presidenta Castro era inevitable? Interesante, ¿no? Sí, lamentablemente este tema ya trasciende a color político, ¿verdad? Sí. El narcofinanciamiento, mejor dicho, no tiene ideología. Y hoy por hoy hay que lamentar, ya que vamos a ingresar poco a hablar sobre el tema de reformas electorales, Sí. que el Congreso no le esté prestando atención a la revisión de la ley de la unidad de política limpia. Ajá. Porque hay una organización civil de estas que están mencionando Sí. con mucha frecuencia, que ha dicho que los personeros que estuvieron a cargo de su unidad, los anteriores a los que ahora son electos, nombrados, cerraron con un 30% de falta de documentación del financiamiento político. Del financiamiento. Y eso es grave. ¿Y por qué es grave? Claro. Porque estamos hablando del 2021, 4 años después de que la unidad se creó, que la ley de política se creó. Y yo entiendo que en el 2017, cuando recién aparecieron, estaban frágiles, débiles y todo lo que usted quiera. Pero ya en el 2021 no es posible decir que cerraron con 30% de deuda de documental en el tema de la auditoría. Y yo no espero que vayan a decir allá que las elecciones del 2025, que ya fueron convocadas, la primaria e interna, Sigan con que eso. vayan a decir de que hay 20, que hay 30 o que hay 10, porque no puede ser posible. ¿Y dónde está entonces la etapa que tiene que hacer algo? Se llama Congreso Nacional de la República. Pero es que crean unidades de política limpia con las uñas, pues, también. Sí, O sea, pero... la intencionalidad es buena, o sea. No, pero mire, de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno, dice un adagio popular. Sí, tenemos que hablar de cultura popular también, ¿verdad? Sí. Y entonces el detalle está que reitero, no puede ser posible que vayamos a encontrar en el 2025 un relato de que 30% de nuevo del financiamiento que todos y cada uno de los candidatos van a tener que dar cuentas, o precandidatos en las primarias, no tenga sustento legal, administrativo, financiero. Entonces, pero eso se está pasando de largo. Y bueno, esperemos que hoy ya recuperó el Congreso Nacional la memoria de qué es Congreso y para qué sirve el Congreso. ¿Qué habrá tomado? No, pues si es que les cuesta. A través de la cuasi instalación del Congreso Nacional, lo que inicia mal generalmente va a terminar mal, ¿verdad? Y entonces, como no han logrado cumplir con la Constitución de la República y las funciones que ya la Constitución le da al Congreso. ¿Usted fue miembro del Tribunal Supremo Electoral? Yo fui 2009, magistrado 2006, suplente 2009, 2013, 14. Sí. Y fui del Congreso Nacional 2006, igual diputado suplente por el PINU, socialdemócrata. Bueno, y a propósito del PINU, ¿qué le pasa al PINU? Pues hombre, están en alguna discusión. ¿Qué es lo que ha salvado al PINU hasta el momento? Lo salvó de no estar en los 5 partidos que fueron desinscritos a última hora. Sí. También en esa muestra que se ha dado últimamente, aquí hay mucho, como dicen por allá en Norteamérica, hay mucho filibusterismo, ¿verdad? Sí. En la toma de decisiones. Es decir, llevar las decisiones hasta última hora, tomarlas... Mucho William Walker. Bueno, es que dentro del término, en la acepción, ¿verdad? Sí. Entonces, el partido está definiendo, entiendo yo, qué va a hacer, porque ¿Pero qué lo salvó? ¿Lo salvó un regidor? Lo salvó, entiendo yo, que más bien es un alcalde en San Rafael en Pira. Nada más. Y en San Rafael en Pira. Sí, y pues espero yo de que no vaya a ser el tema de que vamos a ver con quién nos vamos a aliar el próximo.
Porque mire, la alianza anterior no fue una alianza formal, fue una decisión personal y con eso pues se le perdió atención a algo que se llamaba Unidad Nacional Opositora de Honduras y creo yo que se negó en realidad a sí mismo y como siempre, si hay, yo soy socialdemócrata, Sí. ¿verdad? Y si hay algo que siempre ha caracterizado a la socialdemocracia es que ha sido ninguneada y aparentemente a las autoridades les ha gustado que les ninguneen, entendiéndose como que lo hagan invisible. Lo hagan invisible. Lo hagan invisible. Entonces, comparecí con un agente y un representante del partido de gobierno, ya iban ninguneando el hombre, ¿verdad? Cuando la alianza del 2017, la elección del 2017, el que aportaba la decencia se llamaba Pino Socialdemócrata, ¿verdad? El otro partido aportaba masa votante. El masa electoral. Pero somos así. Ya que usted estaba hablando de esa parte etaria de las edades y todo lo demás, mire, en política hay mucho fingimiento de demencia. Y es que la demencia ya cuando uno... Pero demencia, entre comillas, o no, demencia. llamémosle demencia primero. Mire, por ejemplo, ya cuando uno va a volver... Todavía no he llegado a los 60, le cuento. Hasta el próximo año vamos a debutar ahí. Sí, o sea que usted no está todavía. Estoy esperando el descuento de la tercera edad, así francamente se lo digo. Sí, es lo mejor, y en los pasajes aéreos es lo mejor. Exacto, entonces... Pero hay un montón de gente que no lo aplica, fíjese. No, y les da pena también. No, hay gente que le da pena pedirlo. Los comercios. Pero hay comercios que no lo aplican. Sí. ¿Y sabe qué? Es demasiado, o sea, yo no sé por qué no revisan eso. Porque, bueno, ya vamos a entrar. Hay esa parte de demencia, mire, el fingir demencia. Entonces, cuando la gente va o sea, adulta, que fingen demencia los políticos. No hay bastante fingimiento de demencia. Bueno, yo no es que están... ¿Y por qué lo explico? ¿Por qué lo digo? ¿Por qué lo asumo? ¿Por qué lo comento? Cuando ya va uno creciendo, se le van olvidando cosas y hay algo que se llama, biológicamente hablando, demencia senil, ¿verdad? Sí. Que no es lo mismo que Alzheimer. El Alzheimer es algo grotesco, algo complicadísimo. Más complejo, ¿no? Sí, sí. Más dañino. Pero entonces yo acepto la demencia. Más deteriorante. Pero no acepto el fingimiento de demencia. Por ejemplo, moral de situación. Es que hoy como yo estoy sentado ahí, donde yo estoy sentado, me conviene, pero si mañana estoy donde usted, no. O sencillamente muchos relatos que aparecen por ahí, ¿verdad? Y eso es lo que ha pasado con las reformas electorales, fíjese. Exactamente igual. Cuando hay un partido que está en el poder, dice, vamos a pelear por los distritos electorales, vamos con el voto domiciliario, vamos con todas las reformas, vamos. Una vez que está en el poder, se olvidaron las reformas. Sí. Prometen que van a bajar los diputados, el número de diputados, que van a hacer cualquier cosa. Cuando está en el poder, ni siquiera el reglamento del Congreso quieren modificar porque les perjudica. Bueno, mire, de una ley, de un reglamento interno que se tenía, pasaron a una ley orgánica, pero es lo mismo. Solo cambió el nombre. Estoy diciendo, lo único que le cambiaron fue el nombre, pero los beneficios están iguales. Entonces, el Congreso Nacional de la República, que se entiende como la supremacía de la representación de un país por la elección y lo más democrático, es el espacio más antidemocrático que usted se puede imaginar. Bueno, no se lo imagina porque usted ha cubierto la fuente del Congreso en sus tiempos, claro. ¿Verdad? Sí. Y cómo se llama, y eso no ha cambiado, pues la moral de situación. Otra cosa que le ha hecho daño al país es la famosa el espíritu del legislador, ¿verdad? Con ese espíritu del legislador un cometido atrocidades, ¿no? Sí, claro, por supuesto que sí. El espíritu del legislador le evitaba al partido que hoy gobierna, después del acuerdo de Cartagena, integrar los organismos electorales, como decía el texto. Ajá, exacto. Y para ellos lo interpretaban como decía el texto, pero para el partido que gobernaba ahí eso era otra cosa. Así es. Entonces, esa moral de situación, le escribía hoy a un candidato, lo conozco, ¿verdad? No soy del partido de él. ¿Lo leyó? No, entonces le mando y le digo yo,
porque dijo, estuvo ahí haciendo algunas referencias y le digo, mira, eso se llama moral de situación, o lo que Maquiavelo dijo en otras palabras, que el fin justifica los medios, ¿verdad? Y yo tengo una bitácora, yo escribo para tener actividad neuronal. Ajá. Y para no entrar a fingir demencia. Demencia senil. La demencia senil la entiendo y la acepto, pero no fingir demencia, Carlos. Ajá, ese es el detalle. Entonces cada semana trato de hacer en otras palabras, dentro del pueblo es hacerte loco. Sí, exacto. Sí, es que... Como está hablando de cultura popular, puedo decir. Exacto. Mire, si antes era el tema aquí, no ve, no habla, no escucha... Pero ahora hay uno peor, que es el teléfono celular, ¿verdad? Ajá. Y esas son las distracciones, esas son las nuevas adicciones que tenemos. Pero el detalle está en que tanto tiempo han tenido, 2 años, el Congreso Nacional de la República para, primero, intentar meter en la ley del presupuesto un artículo 3 que eran puras reformas electorales, ¿verdad? Pero recuperaron la memoria porque por lo menos dijeron, no, si es que la lógica era, vámonos presentémosla como una reforma electoral. Ojo, son adiciones, ¿verdad? Sí. Son adiciones. Si usted me pregunta a mí, la verdadera ley electoral, la primera, la que me va a decir a mí que va a haber un compromiso de los partidos políticos, especialmente los mayoritarios, centenarios, derivados, mutados o lo que quiera, es que yo vaya como ciudadano a la mesa. Si cuando yo nací el primer derecho que tenía, los primeros 2 derechos es el derecho a la nacionalidad y al nombre, ¿verdad? Sí. Entonces, yo tengo que ir como ciudadano, pero ¿qué pasa? Bueno, ahora ya se convoca. Los partidos van a empezar a manejar sus capacitaciones, supuestamente. Y entonces... ¿Es tardío esto, don Denis? ¿El qué? Esta aprobación que se da. No, bueno, mire, en el 2006 no había... ¿Desde cuándo entraron? No había ni presupuesto. Ajá. Pero eso ha sido algo que los gobiernos siempre le dan dilaciones, pues, al tema atávico el problema. El 2012, los que conformamos, yo era el suplente en el Consejo Nacional, en el Tribunal Supremo Electoral, presentamos una ley de participación ciudadana. Y la ley de participación ciudadana establece que hay que hacer una asignación ya que quede para el fondo de elecciones. Pero como los diputados dijeron que ellos no habían trabajado en eso y no era iniciativa de eso, todas las leyes, todos los proyectos de ley que se enviaron se quedaron en la Secretaría General en las mismas cajas, ¿verdad? Y como dijo la ciudadana que usted conoce, no llegaron a los curiles. Ajá. O sea, los curules, ¿verdad? Sí. Entonces, pero por eso cada periodo electoral... La ciudadana que yo conozco que era correligionaria suya. No, para nada, no, la ciudadana que dijo los curiles. Sí, ya sé a quién se refiere. Sí. Es que cuando sí, eso se hizo famoso ella por lo de los curiles. Pero es que también hay otra ciudadana que es compañera suya que... pues yo no sé si es de partido o no es de partido cuando empezamos a hablar de transfugismo, pero no, mejor mire, vamos a ir a una breve pausa. Sí. No, pero ya usted sabe a quién me refiero. No, pues sí. No, pues, estamos hablando de la misma. Ahora lo que usted está hablando es de la misma, pero cuando yo comencé a hablar era de la otra. Bueno, pero sí estábamos hablando de Doris Gutiérrez, ¿va? Ajá. No le pregunto, cuando hablábamos de transfugismo. No, pues sí. Bueno, ella es una imagen de tránsfuga, pero ahora el Partido Liberal ha tenido el retorno de hijos pródigos, ha tenido el retorno de uno que no estuvo, pero estuvo, dice, porque lo chineó no sé quién. Ajá. Y era cuando yo le decía de que probablemente estoy practicando para ver si digo alguna vez sumar, unir, vencer para transformar, y que me chineó es un higüete. En el caso, solo por hacer ahí el... Ajá. Sí. Porque mi padre era liberal y decía mi madre que siempre mencionaba cuando andaba un poco ahí alegre que viva Zúñiga Huete, hijos del maíz. Igual otros que decían viva Carías. Bueno, imagínate. Y otros decían después de Carías sigo yo. Entonces, vamos a ir a una breve pausa y ahora vamos a entrar realmente a las reformas electorales. Bien. Que siempre hemos mezclado un poco esto de las reformas electorales. Es parte de eso. Y es que todo esto al final va a pegar ahí. Es parte de eso.
todo este tema que lo hemos estado hablando de manera metafórica, de manera, póngale coloquial, si quiere, póngale lenguaje popular, lo que quiera, siempre van a pegar a esto de las reformas electorales. Vamos, a la hora de pausa. Esta tarde se encuentra aquí con nosotros don Denny Gómez, ex miembro del Tribunal Supremo Electoral en ese entonces. Me cuesta tanto porque le han cambiado tantos nombres. Consejo Nacional Electoral. Bueno, ahora va. Sí. Antes era Tribunal Nacional de Elecciones. Tribunal Nacional de Elecciones. Pero bueno, ¿qué es lo que se pretende con esta reforma en este momento? Porque ahí se convocó al Congreso, ¿no? Sí, entiendo que hoy primero va... bueno, no primero, porque no es cierto que conozco la agenda yo, pero sí le he oído ahí el tema de la juramentación de las nuevas autoridades de los entes que conforman la función electoral constitucional. Sí. Y obviamente en la agenda que convocaron el viernes y que terminaron hasta el sábado, que fue ahí donde recuperaron la memoria, porque primero tenían la aprobación del proyecto del presupuesto condicionado el tema del presupuesto o de las reformas estas. Sí, es que era el artículo 3, ¿no? El artículo 3. Sí. Y ahí está, mire, ya estos ciudadanos van a ingresar hoy, entiendo que los van a juramentar, esperando que tanto el señor de Libre como la señora del Partido Nacional, uno haya renunciado a la Secretaría de Finanzas ya, no creo que haya problema en eso, pero que aquello de que el permiso se haya convertido en renuncia y no en permiso. Sí, pero es lo del Parlamento Centroamericano. Sí, sí, pero bueno, mire, usted y yo y la audiencia vivimos en un país donde no todo se debe, pero todo se puede. Pero yo aspiro a que se haga lo que se debe y no lo que se puede. Entonces, la ratificación algunos de los se van a ratificar, ¿va? Sí, es ahí está ratificado esto. Estos se fueron en todo el paquete aquel, ¿va? De un solo, sí, que hubo que era una parálisis legislativa y que todo se fue en un solo paquete. Bueno, desde la cuasi instalación del Congreso Nacional de la República no han logrado ser Congreso. Y solamente se ponen de acuerdo cuando los intereses ya le llaman a la puerta y hay que hacer algo. Y esto es lo que ha ocurrido precisamente el fin de semana. Sí, hay negociaciones, sin duda. Un colega suyo me preguntaba antes de llegar por acá que a quién le convenía el país de los del Consejo Nacional Electoral dirigiera el proceso general, ¿verdad? Sí. Ya cuando llegan ahí han negociado quién va a ser el de las primarias y quién va a ser el de las generales. Y yo le decía que cualquiera de las tres personas que están ahí en la gráfica, pues lo primero que hay que pedirles es que ojalá piensen en Honduras, ¿verdad? Y no ¿Alguna vez han pensado en Honduras los políticos? Mire, yo por lo menos por experiencia en el Tribunal Supremo Electoral sí vi a 3 ciudadanos que ejercían de propietarios y que en algún momento pensaron más en el país con repercusiones obviamente inmediatas, ¿verdad? Sí se puede. Lo que pasa es que hay que tener mucho criterio y mucho valor, ¿verdad? Y mucha convicción también. Entonces, porque y no ser ambicioso. ¿Ah? No ser ambicioso también, porque también hay ofrecimientos. No, sin duda, sí. La verdad es que todos aquí hablamos de las extorsiones de las maras, ¿verdad? Y pandillas, de grupos irregulares, pero nadie habla del 30% de la extorsión en el gobierno, en general. De las coimas. ¿Cómo funciona la extorsión? ¿No? En algunas ocasiones son 30%, ¿verdad? Los que van por bajo. Ajá. Bajo la mesa, perdón. Entonces, y de eso, pues, hay excepciones que confirman la regla, por supuesto. Pero eso se ha convertido en una generalidad. ¿Y por qué cree usted que nosotros no somos miembros de los que tengamos la oportunidad de participar en la cuenta del milenio? Que es lo que siempre sale. Corrupción. Cuando usted habla con los políticos, la mayoría de los políticos pregúntele a los políticos, y usted es periodista, les ha preguntado, ¿a quién admira? Mi prócer es fulano de tal. Pero hay un prócer del que nadie habla. Se llama José Trinidad Cabañas. Sí. La probidad aquí es mala palabra.
Y fíjese que ahí está en el billete de 10 lempiras. Es lo único que podemos rescatar del hombre. Y el CNA, que en agosto tiene una semana de la semana anticorrupción, pero hasta ahí llega. Y tenemos oficina de anticorrupción en el gobierno que se fue y en este que está, pero es lo mismo. Y volvemos al tema. O sea, la burocracia es la misma. La corrupción es impune y mientras sea impune va a avanzar. Sí, y vámonos a esto de las reformas electorales. El fin de semana recuperó la memoria, dice usted. Sí, recuperó la memoria de que tenía que cumplir su función constitucional de aprobar un presupuesto. Pero no hubo, no se habla de coimas o la negociación del 30% ahí. No, sí? no, es que mire, con el Consejo Nacional Electoral, 1.500 millones de lempiras para esa elección. Sí. Cuando deberíamos estar pensando primero una ley de partidos y que la ley de partidos les obligue a tener un censo para que en las elecciones primarias del 2029, si yo soy miembro de un partido político y estoy en el censo, sea yo el que vaya a elegir quiénes van a ser las autoridades los representantes para la elección general y que el Estado solamente financie la elección general. Porque ahorita van a convocar a cerca de 5 millones de personas o más. Pero 4 a 5 de cada 10 hondureños no tiene partido político. No le interesa ir a votar tampoco. No le interesa no tiene por qué ir a votar. Pero entonces son situaciones. Y hay otro movimiento que no tiene tanta fuerza, pero hay. Ese movimiento existe. No son muchos, pero ahí están. Se mantienen. Es que el Estado deje de financiar las primarias y que le diga a los partidos políticos que financien su propia elección y me cuenta si van a haber denuncias de fraude electoral o de uso de helio electoral, como digo yo. ¿Sabe que hay el uso de helio en electoral? Claro. Sí. Bueno, y se ha visto, pues los diputados más votados y todo, alcaldes más votados y todo eso. Entonces, hoy estaba escuchando... El helio electoral ahí ha funcionado bien. Sí, entonces hoy estaba escuchando a uno de los que ha vacado hoy, justamente ayer. Y que esta ley sí, pero es que, mira, la ley esta le llaman la ley de la transparencia. El problema en el país no es la ley. El problema en el país es la incontinencia, oiga bien, incontinencia al irrespeto de la ley. Porque como no hay sanción, es impune. Entonces, cada quien hace lo que quiere y mientras puede. Don Denis, entonces, ¿cuál es el procedimiento en estos casos de estas leyes que tanto costó? O sea, ¿qué implicaciones va a tener? O sea, bueno, hoy se presume que hay unas adiciones, ¿verdad? Y que tiene que ver con, me preguntaba yo y probablemente escriba sobre eso, es el futuro de la tinta indeleble. Ajá. Porque van a poner la parte del lector biométrico, ¿verdad? La magia blanca, ¿se acuerda? Sí, la famosa magia blanca. Entonces, pero ahora están con la insistencia de que con el lector biométrico y con el voto que se va a bloquear para que los miembros de un partido político no vayan a otro a votar en las primarias, pero y entonces la huella, la tinta, la tinta, ajá. Tinta indeleble. ¿Qué sentido tiene? No solo qué sentido tiene, qué funcionalidad ha tenido. Ajá. Entonces y esta huella biométrica va a aparecer una vez que usted lo haga, va a aparecer en otra mesa. Tendría que estar bloqueado y si es que usted va a votar por ¿Pero hay algún mecanismo para hacerlo? Pues eso tiene que ser con toda la parte de programación, ¿verdad? De tecnología. Sí. Yo ahí les digo y le decía a unos diputados el otro día, y porque no pensamos a que toda la programación se empiece a trabajar, se comience a trabajar con uso de tecnología blockchain. Y me cuentan, ¿sabe por qué? ¿Qué es la tecnología blockchain? La tecnología blockchain es todo la parte de programación. Lo que pasa es que aquí hay encadenamiento de datos cada 10 minutos, se hacen cadenas de datos. Sí. Entonces la inexpugnabilidad es alta, al grado que si usted quiere entrar a esos datos y modificarlos, y lo que se pretende aquí, y por lo menos la narrativa es de que para evitar esos discursos de que se cayó 600 veces, 1000 veces, más, menos. El sistema. ¿Sí? Entonces también nos evitemos las otras narrativas que hemos escuchado hace ¿De los votos rurales? Hace poco. Bueno, los votos rurales fue un tema físico,
¿verdad? Sí. Pero en el tema digital también nos evitemos las narrativas aquellas de que vino el hacker y que desde Macedonia del Norte y Macedonia del Sur, que no existe, nos quisieron hackear. Ya. Sí. Entonces, pero yo no veo iniciativas al grado de que hay algunos técnicos que están dentro del tribunal que salieron en un momento porque había dudas de su competencia en el sentido de guardar la integridad electoral, y ahí están todavía. Entonces, pero bueno, ellos van con el tema de que con estas reformas que hoy quieren aprobar van a asegurar el tema de transparencia e integridad electoral. Mire, la transparencia e integridad electoral es un término técnico. No depende de la ley, no depende del lector biométrico. No, que el lector biométrico es aquel donde usted llevaba así y ponía, ¿verdad? Y pone su huella y saben que Denis Gómez es Denis Gómez, y porque tenemos un problema en el censo, no hay censo 100% exacto, ¿verdad? O puro, pero tenemos bastante usurpación de identidades. Pero bueno, entonces... O sea, ¿van a seguir votando muertos todavía? No, se ha bajado un poco, fíjese, ha bajado. Ha bajado un poco, pero no se ha perdido. No se ha perdido porque no hay censo perfecto. O sea, que la pregunta que siguen votando muertos. La pregunta es si el RNP se ha dedicado a mejorar el tema registral, porque hay dos bases de datos, ¿verdad? Uno de los actos y los hechos, y hay otra base de datos que es cuando los ciudadanos que acuden regularmente entre 700,000, 800,000 nuevos votantes cada 4 años. O sea, gente que cumplió 18 años y fue a tramitar su documento nacional de identificación. Don Denis, ¿y usted cree que realmente con estas reformas se está garantizando la transparencia en el proceso electoral? No de las elecciones internas, de unas elecciones generales. No. Bueno, por eso le decía yo, no es la ley la que lo va a hacer transparente el proceso. No son las reformas las que lo van a hacer transparente. No son los procedimientos. Esto ocupa la parte de arquitectura electoral, pero sobre todo de ingeniería electoral. Mire, recientemente, y yo le voy a hacer copia de ese artículo que tengo. Recientemente se publicó el índice de transparencia e integridad electoral por una institución que se llama Integridad Electoral, un proyecto. Sí. Son 4 grandes rangos. Entre ellos, uno es cómo es la competencia. Y otros rangos, solo voy a mencionar 2. El cuarto es el tema de la adjudicación. La adjudicación tiene que ver con la transmisión de resultados, con la recepción de resultados, con la integración de los resultados, con la asignación de los resultados y con la publicación de los resultados. Es decir, que los votos que a usted le dieron no me los den a mí. Uh-huh. Y los que no le dieron a ninguno de los dos se queden ahí y no se lo vayan a dar a alguien más. Uh-huh. Entonces, hay tantas cosas declarativas en la Constitución de la República y entonces la transparencia no depende de un decreto legislativo, ni siquiera de una normativa interna dentro del Consejo Nacional Electoral, sino es un todo. Y cuando van a medir el índice de integridad, 2017, nosotros, ¿sabe qué dijo la OEA de las elecciones? Que había sido una elección de baja calidad técnica. ¿Sabe qué es lo que no quiso decir la OEA en el 2017? Que hubo fraude. Que era una elección que no cumplía con las condiciones de elecciones democráticas y auténticas. Eso fue lo que no quisieron decir, porque ellos juegan política. Sí. Lo que acaba de decir Centro Carter allá abajo, y sabe usted que Centro Carter solo en Venezuela ha tenido oficina en Latinoamérica, pero les fallaron, entonces tuvieron que salir del país y después decir todo lo que dijeron. Sí. Entonces, mire, hay 4 grandes cosas. Entonces, bueno, la competencia, el discurso, la libertad que tiene para la parte del discurso, para la parte de los debates, de las ideas. Y después hay 11 factores que se tienen que aplicar a la etapa preelectoral, electoral y postelectoral. Y una de las más graves se llama financiamiento. Ahora bien,
con respecto ya a lo que es la transmisión de datos, así como se está planteando, ¿se garantiza? Bueno, ¿O hay manera de cómo bombardear los sistemas? Es que mire, si usamos blockchain va a ser más fácil, Sí. pero creo que no va a pasar eso, ¿verdad? Pero si el punto es uno, la transmisión de resultados electorales preliminares ha sido una modalidad para elecciones en el nivel electivo presidencial, pero lo quieren para los diputados también. Sí. Imagínese usted el quebradero de cabeza que eso significa. Si en el procedimiento primero va el nivel que es el más importante, se dice que es el presidencial, y allá al último son los diputados, porque aquí nuestro sistema de elección de diputados, elegir 23 diputados de 10 partidos políticos, pongámosle 230 personas, Sí. ¿verdad? Entonces, creo que ahí, técnicamente hablando, no debería ser viable, ¿verdad? Que hoy están esperando cuál es la opinión no vinculante del Consejo Nacional Electoral sobre esas reformas que se pretenden. Pero la verdad es que si hay 86 votos ahí y ya los tienen conseguidos, usted puede tener la idea más ectópica, como dicen los señores, los ginecólogos, ¿verdad? Usted puede tener la idea más ectópica, pero si tiene 86 votos va a salir a luz, aunque nazca Mortinato. ¿Ah? Óigame, hay algo aquí. ¿Cree usted que estas elecciones internas pueden determinar el ganador para las elecciones generales? Por la víspera se conoce la fiesta, dice el adagio popular. Ajá. Obviamente sin trabajar con Helio. Claro. Pero ¿y quién es el primer responsable en las elecciones primarias de las Partidos políticos. Deben ser los partidos políticos, Sí. pero pueden, Sí. ¿verdad? Entonces, hay mucho que corregir. Se ha dicho que la elección primaria era para democratizar los partidos. 3 puntos suspensivos. No puedo darle respuesta A la pregunta. a esa pregunta. No. Entonces, lo que sí es cierto es que la responsabilidad es de los partidos políticos. Mire, siempre donde hay personas, hay conflictos. Y eso es normal. Lo anormal es no trabajar para solucionar los conflictos. ¿Cierto? Cierto. Entonces, las elecciones primarias es el signo de la desconfianza entre ellos mismos. Si los partidos políticos se desconfían primero de ellos y después allá lo trasladan al otro, y el punto es que hay un partido aquí en particular, Centenario, que lo único que no ha logrado es superar la segunda vuelta partidaria, porque cuando se van a las primarias se pelean y ya se están peleando y después no se ponen de acuerdo para la general. Aquí debería ser un tema, el que gane, pero con los votos que le dieron, no con los votos que le pusieron, que le inflaron, que le pusieron helio, que le pusieron cualquier otro aditivo que usted y yo nos imaginemos. Pero claro, ¿qué denota todo esto que estamos hablando, don Carlos? Nosotros somos anémicos en democracia. Anémicos en democracia. Y entonces primero aparece aquí la cultura del fraude. No, don Carlos, usted me ganó no porque yo perdí ni pude ganar, sino porque usted me hizo fraude. Viene la cultura de la sospecha también. Exacto. Relacionados, son primos. Sí. Son primos. Entonces, ¿y cómo se administra la sospecha o la incertidumbre o la falta de credibilidad en el país? Menos 300%. ¿Por qué digo menos 300%? Hay 3 personas en el Consejo Nacional Electoral que representan a 3 partidos y en cada uno. Entonces, esperemos que la elección sea diferente. El problema, para mí, hay una genesia, una malformación de la democracia hondureña y democracia electorera también, ¿verdad? Sí. Y democracia criolla. Y eso nos hace entrar en una incertidumbre, don Carlos, que lamentablemente se vuelve eventualmente en acciones de violencia política, pero también de una violencia general que nos está abatiendo como país, y con la ineptitud de la Policía Nacional, de la Seguridad Pública
¿Por qué no de las Fuerzas Armadas? Porque también entra. Y un país como el nuestro, decir que la democracia del país depende de las Fuerzas Armadas de Honduras, ya le da a usted la calidad de democracia que tenemos. Y una democracia plena. Y con estos nombramientos. ¿Ah? Con los nombramientos que están dando. ¿De qué? ¿De quiénes controlan qué? No, pero vamos, una democracia como la nuestra necesita seguir trabajándose, pero no es a través de la elección, porque la elección es apenas un adminículo, una herramienta que nos sirve para llegar a un cumplimiento máximo, supremo, donde existen derechos humanos y se respetan y se promueven, donde existe separación de poderes, donde existen políticas de probidad y más. ¿Pero en qué país? Bueno, en países cualquiera, menos en el nuestro de momento, ¿verdad? Y aquí, ¿qué es lo que toca? No bajar la bandera y tratar de crear una nueva conciencia, como dicen ustedes en la televisión. Que es el eslogan del canal. Entonces, ¿de qué se trata la nueva conciencia? De falta de educación, ¿verdad? Hay que educar a la gente. Sí. Y hay que educarlo y hay que empezar a educarlo desde pequeño también, fíjese, porque hay mucha gente que a esta altura... Una generación le va a alcanzar alrededor de unos 20, 30 años. Sí. Pero si no comenzamos, entonces vamos a seguir repitiendo en los espacios como el suyo, de que, dentro de 30 años, que somos anémicos, democráticamente hablando. Anacronismo completo, crónico. Sí, hombre, entonces vamos a seguir con la misma cantaleta o vamos a seguir negando las cosas hasta que salga un video y nos mate el relato. Don Denny, quiere decir que esto, segunda vuelta, distritos electorales, reducción de diputados, todo esto... Eso no existe, eso no hay ni siquiera. Mire, aquí si quiere ser claro es lo siguiente. Aprueben la ley procesal. Financiamiento de las campañas de los partidos políticos en las internas. Bueno, tampoco. No, pero está dentro de la unidad de política limpia. La unidad de política limpia dice que ya hoy viene fuerte. Viene con músculo. Sí, porque además la cooperación internacional está apoyando. Igual, pero ellos son miembros de los mismos partidos. Cuando la unidad de política limpia va a poner una sanción, inmediatamente viene el Congreso Nacional de la República y en su costumbre intervencionista, ¿verdad? O injerencista. Injerencista en la suplantación. Sí, es que el término injerencista es de allá y es de acá, interno. Se da en ambas vías. El término de la soberanía también, pero nosotros somos vende soberanía. La soberanía se vende desde siempre aquí. Mire, aquí viene gente de otros organismos electorales y yo vivo en el caso donde plegados completamente contra contra el extranjero. Sí. Yo trabajé en una organización con extranjeros y los hondureños minimizados porque el extranjero allá era el mejor. Entonces, y nosotros mismos tenemos la mala costumbre de que si alguien lo dice de afuera porque habla diferente, porque su teje es diferente, sus ojos son diferentes, ese sí sabe, pero ese que tiene ahí, no, hombre, ese no sabe nada. Así somos. Entonces... necesitamos realmente estigmatización, ¿no? Demasiado, pero es una cultura que hay que erradicar, pero la única manera de erradicar es educando. No hay otra forma. ¿Cuáles son los alcances de esta reforma? Pues mire, los alcances van a depender. Las que hoy pretenden ocupan 86 votos, ¿verdad? Y van a tener una opinión no vinculante del CNE, pero si a ellos les interesan y tienen los 86 votos, van a elegir cualquier cosa. Deberían entonces, mire, hay un señor, dice que las reformas deben ser estables para ser creíbles, pero deben ser creíbles para ser estables. Usted, que es un analista de las noticias... No, que los analistas son ustedes. ¿Cómo lo ve? Y usted... Bueno, todos. Sí, todos. ¿Cómo lo ve? ¿Quién sabe, verdad? Reformas estables para ser creíbles y creíbles para ser estables. Aquí cada 4 años estamos viendo cómo le di vuelta acá, ahora le voy a dar vuelta para el otro. Así como el calcetín que dice, vuelta de calcetín. Entonces, ¿por qué? Es un círculo vicioso, porque ¿no? se hacen con cálculo. Me sirve hoy, no me sirve mañana. Mientras sigamos pensando así, todo eso va a ser una manifestación visible de la anemia democrática que tenemos. Y eso
Solo creando nueva conciencia se puede. Eso solamente creando nueva conciencia, su espacio es eso, usted tiene su tesis, yo tengo mi antítesis, el ciudadano que está al otro lado de la pantalla hará su resumen. Sí. Y si lo que yo he dicho no lo consideran cierto, no lo consideran real, entonces es ficción. Ese es mi lema de mi blog o de mi bitácora. Y entonces, si es ficción, esa misma nos preocupa y ocupa desde hace un bicentenario y más. Una pregunta ya para finalizar. Usted sigue siendo pinuista, ¿no? Yo soy socialdemócrata, del socialdemócrata auténtico y genuino, porque ahorita se está instalando uno que dice que es socialdemócrata y no es. Es otra cosa, menos demócrata. Y el socialdemócrata tiene una oficina allá por la primera avenida de la calle Real. Ese es el que yo conozco. Todavía soy eso, pero sobre todo soy primero ciudadano de la República, interesado en que nos eduquemos de una manera diferente y tengamos conductas diferentes. ¿Y cuál es el futuro del socialdemócrata? El futuro de la socialdemocracia pasa por la asamblea que debe tener en marzo para elegir a aquellas personas que van a ser candidatos de cargos de elección popular, porque dicen que ahora sí van a hacer cumplir la ley, ¿verdad? Dicen. Sí. Pero no van a haber tránsfugas por ahí. Bueno, es que los tránsfugas son válidos. Los tránsfugas son válidos. Yo no. No, pero le estamos hablando del mismo o de la misma. No, de todos. Ah, bueno. De todos. No, yo. Y mire, yo de repente, yo hoy soy, le digo, no, yo soy socialdemócrata, pues. Pero si algún día digo que no, me voy a haber tránsfuga. ¿Me van a condenar por eso? No, espero que no. Muchas gracias por haber compartido con nosotros. No, hombre, usted por su espacio. Y yo solo cierro diciéndole a la ciudadanía. Hay un señor de apellido Purcell, no Porcel, Purcell. Dice que los partidos políticos son como las funciones de los cines de los barrios. Llaman a la gente con una promoción y cuando están enfrente le cambian el nombre de la película. Interesante. Hace buena tarde. Igualmente. Bien, hasta aquí, analistas de la noticia. Buenas tardes.